Gente de Poder Ambiental, tercer día de la COP16, 5:15 p.m. del 23 de octubre. Entonces les voy a contar un par de cosas interesantes sobre el día. La primera, les cuento que entre ayer y hoy he buscado entender mejor la dinámica del proceso de negociación. He tenido unas personas que han sido bastante buenas conmigo y tengo un par de datos interesantes para darles sobre la negociación. El convenio de diversidad biológica funciona por consenso. Eso quiere decir que el documento que se genera como resultado de la convención tiene que ser aprobado en su totalidad por todos los países. Entonces, poner de acuerdo a tantas personas es muy difícil en temas que son tan importantes para ellos. Entonces, ¿cómo se maneja el proceso? El proceso se maneja primero hay un texto que genera la Secretaría Técnica. Entonces está la Convención de Diversidad Biológica, ellos tienen una Secretaría Técnica y la Secretaría Técnica empieza a construir el documento en conjunto con todos los países, ¿cierto? Y lo empiezan a trabajar y todo el asunto. Entonces llegan acá. Y acá, en el proceso de negociación, lo que se empieza a hacer es a acordar lo que no se ha acordado. Entonces el proceso acá es el siguiente. Hay un documento, ¿cierto?, que está en la página de la CBD y ese documento se va modificando en la medida en la que va avanzando. Ahí hay unos corchetes, entonces lo que está en corchetes no tiene acuerdos. Entonces hay unas cosas que son bastante técnicas. Esas tareas que son tan técnicas tienen que ser analizadas más en detalle por las delegaciones de los países. Entonces por eso es que hay grupos de trabajo y dentro de esos grupos de trabajo hay tareas específicas que se están trabajando. Entonces los grupos técnicos se ponen a mirar tareas específicas y el resultado de los grupos técnicos se muestra a la plenaria y ahí la plenaria aprueba o no. Esa es la dinámica que hay en este momento. Entonces el día de ayer ya empezaron a sesionar en forma los grupos temáticos, porque el primer día en realidad lo que se estaba cuadrando eran los grupos temáticos y la agenda de trabajo, que eso era lo que yo les decía ayer, que la República del Congo y la Federación Rusa habían protestado un poco porque era como mucho tema para tan poquito tiempo. Entonces en eso va el asunto de la negociación y ustedes saben que yo tengo un sesgo bastante importante hacia el financiamiento porque yo soy consultor en eso. La organización de donde yo estoy tomando esto se llama ENB. Entonces ENB es una de las organizaciones que reporta sobre el desarrollo de las negociaciones. ENB puso una vaina interesante del registro de las conversaciones, es que Suiza plantea que es importante hacer algunas modificaciones a los procesos de gobernanza del Global Environmental Facility. El Global Environmental Facility, ¿cierto?, o mejor conocido como el GEF, es el órgano financiero que apoya a la Convención de Diversidad Biológica. Entonces es el equivalente al Fondo Verde del Clima, pero para la biodiversidad. Sin embargo, en esta reunión, África del Sur y Colombia plantearon en la negociación que es importante que se cree un fondo específico para la biodiversidad. Entonces eso tiene tanto de largo como de ancho porque digamos que lo que yo veo que está pasando acá es que los países que reciben la plata están buscando tener un instrumento que ellos consideren que es más adecuado para recibir el dinero. Es mucho más provechoso a ellos. Sin embargo, los países que dan la plata dicen con el que hay ahorita es suficiente. Entonces es una puja difícil porque ¿quién dirime eso? ¿Cierto? ¿Los que dan la plata o los que lo reciben? De manera que este es un chismesote muy interesante para saber si al final de la COP se va a crear este fondo específico, ¿cierto?, para la biodiversidad que funcione por fuera del GEF. Digamos que los que están a favor dicen que pueden tener unos procedimientos que sean muchísimo más fáciles de manejar, ¿cierto?, que sean más amigables con los países del sur global. Sin embargo, los que administran los recursos dicen, pues la plata
es mucho más eficiente si hay menos burocracia que se destina con el desarrollo de los recursos y va más todo a proyectos. Eso hay que ver qué pasa. Finalmente quiero contarles que al final de la tarde de hoy estuve en un evento en el que hubo una presentación muy interesante en el que los países de África del Este plantearon una estrategia regional de biodiversidad. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque África del Este está compuesto por 8 países: Burundi, la República Democrática del Congo, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Eso suma entre todos esos países cerca de 5.4 millones de kilómetros cuadrados y ahí hay 302 millones de personas. Entonces, lo que es verdaderamente revolucionario de esto es que esos países se hayan podido poner de acuerdo para gestionar ese plan de trabajo. Les tengo una pequeña entrevista acá que le hice al doctor Paul Demetri del Ministerio de Ambiente de Sudán del Sur, de manera que aquí les dejo esta entrevista. So, can you please give me your name and the institution that you work for, please? I'm called Paul Dimitri. I work for the Ministry of Environment and Forestry of South Sudan. I'm the national focal point for the Convention on Biological Diversity. Perfect, Paul. Thank you. What is the regional biodiversity of East Africa community and the plan that you have? If you could explain, please. Yeah, it's a regional biodiversity strategy that is developed by the East African community. And the strategy is in line with the African Union strategy. It's also in line with the Global Biodiversity Framework, that is the KMGBF. And it looks at a number of issues, including collaboration, cooperation in terms of biodiversity management, in terms of invasive alien species, in terms of transboundary management of natural resources in the East African region. How many countries are included as part of the plan? There are 8 countries that are included. That is DRC Congo, Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, and Somalia. Okay, and what is the importance of the regional treaty for the countries and for biodiversity as a whole? Yeah, the regional blocks, especially, it's in line with the regional blocks that is under the African Union. And what is important is it brings a lot of collaboration, cooperation in terms of natural resource management, biodiversity conservation, peace and security in the region. Okay, and the other question that I wanted to ask you is, if the countries that are members of the treaty, do you negotiate as a bloc in here, for example, at COP16, or do you negotiate individually? No, at the COP we usually negotiate individually as countries, but before the COP we have a number of preparatory meetings and we prepare our positions as a bloc and we bring it at the African level. But if we are going to discuss at the conference, we usually have a statement that is made on behalf of Africa, but in terms of negotiations, we negotiate as countries and parties. Yeah. Okay, how complex was to create the regional plan? Because it's many countries with many needs. How complex was it to create the plan? Yeah, it was very challenging because it took us a number of years to be able to align what we want in terms of... Sorry, how many years? It took us almost 4 years now because we started in 2020. And we have a number of issues for each and every country. So bringing all these issues together takes a lot of time, takes a lot of effort, and takes a lot of energy. The last question that I wanted to ask you is, what recommendation would you give to Latin American countries if we were to replicate this initiative? What would you recommend to do first, and what to do and what not to do? Yeah, I think the first thing that the other regions can benefit from the East African region is first to bring a core team that is especially the focal points that are in charge of biodiversity, in charge of access and benefit sharing, in charge of biosafety, to come together so that they bring especially what is being discussed at the global level and they can now bring it at the national level, but looking at what are the issues at that particular region to be able now to put it in a strategy, because a strategy is taking you from where you are to the next step that you want to see yourselves in 2030. Okay, yeah. Paul, thank you very much. You're welcome. Okay. Thank you. Bien, mañana espero ir a más eventos y estar detrás del chisme de la COP, que está muy interesante en términos de medios. Hoy vi a Inti Asprilla del Pacto Histórico y vi
a la senadora Paloma Valencia, que le di la mano y le dije que la quería entrevistar porque me parecía que era importante que los electores de ella supieran ella qué tenía para decir en términos de medio ambiente. Ella dijo que tenía muchas cosas para decir, de manera que taguéenla en este video a la doctora Paloma Valencia para que nosotros podamos saber todos los candidatos a la presidencia de Colombia qué piensan del tema ambiental. Y me despido de este tercer día de la COP, hoy 23 de octubre, diciéndoles que este es un evento de una riqueza cultural maravillosa. El mundo tiene cerca de 194 países y aquí están presentes personas de 192 países. De manera que usted anda por el centro de eventos del Pacífico y ve gente de 194 países comiendo arroz con pollo, comiendo lechona, tomando café y toda la vaina, y es un evento de una riqueza cultural, una nota, y me alegra muchísimo que eso esté pasando aquí en Colombia. De manera que gracias a todos los que pusieron final, y vamos a poner otra vez final si volvieron a ver hasta acá, y recuerden, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Háganme preguntas que quieran saber sobre el cumplimiento de la COP, sobre el seguimiento de la COP, y yo se las voy respondiendo. Gracias y chao.